Muy buenas, ¿qué tal? Soy Manuel Dorador, fisioterapeuta especializado en la readaptación de lesiones de rodilla y bienvenidos al podcast de Freedom Health, el primer capítulo de este nuevo proyecto que me he planteado para seguir enseñando a la gente más detalles sobre sus lesiones de rodilla y cómo pueden recuperarse de ellas lo mejor posible y recuperar su calidad de vida. En el podcast de hoy vamos a hablar de uno de los temas más escuchados en el mundo de la salud desde siempre, que es el ligamento cruzado anterior. ¿Sabíais que más de 200.000 personas al año se lesionan este ligamento? Es una lesión que supone una serie de consecuencias en la vida de un atleta que pueden llevar a la frustración, a la retirada de la vida deportiva y a una pérdida de la calidad de vida, que esto no debería de suceder, pero sucede en muchísimas ocasiones en el mundo y bueno, para eso estamos nosotros, para intentar esclarecer un poquito más datos sobre esta lesión y ayudar al máximo de gente posible. ¿Cuál es su anatomía? El ligamento cruzado anterior es un ligamento que está dentro de nuestra rodilla y que conecta nuestro fémur y nuestra tibia. Os recuerdo, el fémur es el huesecito grande que tenemos en el muslo y largo, y la tibia es el hueso que comúnmente lo conocemos como la espinilla, que justo se une con el fémur y en medio de los dos se encuentra este ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior va desde el cóndilo femoral lateral, es decir, la zona lateral de este fémur, hasta la zona anterior de la tibia. Por tanto, viene desde una posición un poco más retrasada y lateral hasta la zona anterior del hueso de la tibia. ¿Qué pasa con esto? Esto supone una serie de consecuencias a nivel biomecánico y a nivel anatómico que debemos tener en cuenta. También el ligamento cruzado anterior se divide en dos fascículos principales, aunque la anatomía o el mundo de la anatomía sigue evolucionando y se sigue investigando qué más componentes puede tener el ligamento cruzado anterior, pero los dos más conocidos ahora mismo son el fascículo anteromedial y el fascículo posterolateral. El fascículo anteromedial es el encargado de tensarse cuando realizamos movimientos de flexión, apoyando el pie en el suelo y por ende frenamos. Lo que hace es tensarse para limitar que nuestra tibia se adelante y se separe del fémur de manera exagerada, pudiendo suponer otra serie de lesiones. Mientras que el fascículo posterolateral se encarga de limitar esa extensión de la tibia, es decir, cuando la pierna se nos hiperextiende, o la rotación interna de la tibia con respecto al fémur. Normalmente se dice que las rodillas no pueden rotar como tal, pero sí que es verdad que la tibia rota en su eje con respecto al fémur para generar una serie de movimientos y para facilitar el patrón de marcha. Y también el fémur tiene rotación, por supuesto que va asociada a la cadera. ¿Cuáles son las funciones de este ligamento cruzado anterior? Tenemos varias. Las principales, que ya hemos ido introduciéndolas con estos fascículos, sería que se encarga de la estabilidad antero-posterior de la tibia. Aquí he dibujado una pequeña rodillita con esa flecha hacia adelante. Como he comentado antes, el ligamento cruzado anterior limita que la tibia no salga hacia adelante en todas las ocasiones que vamos andando, vamos frenando, vamos dando cada paso hacia adelante, y es muy importante porque está ahí siempre presente, tensándose para evitar esto. Limita la rotación interna de esa tibia con respecto al fémur, y también el varo y el valgo de rodilla. El varo y el valgo de rodilla son posiciones en las que nuestra rodilla se orienta hacia adentro, como si fuese un paréntesis invertido, que se ve mucho, por ejemplo, en mujeres. Esa sería una posición en valgo.
Y la posición arqueada de piernas, que se ve mucho en futbolistas, sería una posición en varo de piernas, pero ahí se ve la rodilla lateralizada un poquito y en esa posición de paréntesis. Por lo cual, también este ligamento cruzado anterior limita estas posiciones. Y por último, una función muy importante es una función propioceptiva. La función propioceptiva del ligamento cruzado anterior, la gente normalmente piensa que propiocepción significa equilibrio, pero realmente propiocepción significa también la percepción o la información que tiene nuestro sistema nervioso de en qué posición está nuestro cuerpo en el espacio y qué sensaciones tenemos con respecto a esa posición en el espacio. Por tanto, se encarga de regular el tono muscular de prácticamente toda nuestra cadena corporal, principalmente la cadena anterior, cuádriceps, vamos a decir, toda la línea anterior facial. También se encarga de las cocontracciones entre cuádriceps, isquios, glúteos, gemelos, tibiales, es decir, que toda la pierna prácticamente está condicionada por la información que recibe este ligamento cruzado anterior en cada acción que realizamos en el día a día. Y por ende, si regula este tono muscular, también regula la postura. Si hay una lesión de ligamento cruzado anterior, normalmente esto se puede alterar, que ahora lo desarrollaremos, y nuestra postura puede cambiar y se pueden generar una serie de compensaciones que pueden llevarnos a más déficits a raíz de esta lesión. Por tanto, esto también hay que tenerlo controlado. Es una de las cosas que trabajamos en el programa 1 a 1 Freedom Health. ¿Qué pasa o de qué manera se lesiona este ligamento cruzado o qué genera que este ligamento cruzado se lesione con tanta frecuencia? Lo primero hay que tener en cuenta, aunque lo he puesto lo último, y es que actualmente y cada vez más tenemos una alta exigencia deportiva y una alta especialización. Cada vez la gente se especializa más en su deporte y realiza siempre las mismas acciones entrenando y se pasan por alto a veces, sobre todo cuando son niños, ciertos componentes o ciertos eslabones débiles que se tienen que tener en cuenta durante la preparación física para que luego el día de mañana haya menos opciones de lesionarse. Esto se puede acompañar de una serie de déficits previos, como acabo de comentar, también van inherentes dentro de la persona y aquí hablaríamos de otros factores como sueño, alimentación, es decir, hábitos de vida que tenga ese atleta o esa persona que se ha lesionado y luego otros factores como el género, la raza, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se ve que hay más proporción de lesiones de ligamento cruzado en mujeres que en hombres y esto hay que tenerlo en cuenta. Acordaros que anteriormente hablábamos que las mujeres tenían mayor tendencia al valgo de rodilla, es decir, ese paréntesis invertido. Ya empezamos a enlazar cosas. Por tanto, ¿cómo se suele lesionar ese ligamento cruzado? Pues suelen ser, en su gran mayoría, lesiones sin contacto. Yo que estoy operado del ligamento cruzado anterior y ambos meniscos, la lesión que yo tuve fue en un partido y fue sin contacto y en la primera jugada del partido, que fue lo más gracioso, ¿no? Para mí. Entonces, no tienen por qué darte un golpe la mayoría de las veces para romperte ese ligamento. Va asociado a acciones de deceleración, es decir, de frenadas, acciones de cambio de dirección, y estas dos vienen unidas, es decir, estoy frenando y a la misma vez quiero cambiar de dirección hacia un lado o hacia otro, y esto puede generar una rotación en nuestra rodilla o en nuestra tibia, vamos a decir, que está clavada en el suelo. Por ejemplo, en mi caso, para que lo veamos claro, yo llevaba tacos, estaba jugando en césped artificial, hice un sprint, frené y en esa frenada quise hacer un cambio de dirección hacia afuera, con la mala suerte de que los tacos quedaron clavados en el suelo y ahí generé un torque muy fuerte en rotación, una fuerza muy fuerte y ahí mi ligamento cruzado se rompió junto con el menisco. También suele darse en aterrizajes, que normalmente estos aterrizajes van acompañados de posiciones de valgo o varo muy exageradas e incluso una de las cosas que más se está viendo en lesiones
actualmente en la élite deportiva, que más se está estudiando, y hay grandes exponentes a nivel español que están dándole muchas vueltas a esto, es que se produce una inhibición de la tarea. Por ejemplo, se ven lesiones en las que un delantero va a presionar a la defensa o al portero, y justo el defensa al portero pasa el balón, se produce una inhibición de la tarea, es decir, tengo que correr hacia allí y tengo que atacar ahí, de repente el balón cambia de posición, quiero frenar rápido, ya estoy pensando en otra cosa, y ahí en ese cambio de dirección y por otros factores que se van uniendo, supone la lesión de ligamento cruzado. Por tanto, es súper interesante también ese trabajo, y adelanto a próximos podcasts, de varias tareas de manera coherente y de manera organizada de esa readaptación, es decir, incluir varias tareas a la misma vez mientras voy realizando un ejercicio para generar una memoria de trabajo y para trabajar esto. Por último, ¿qué pasa si me rompo? Lo desarrollaremos en próximos episodios de manera más extensa, pero se producen una serie de desórdenes que tenemos que tener en cuenta. Lo primero, un desorden mecánico. ¿Qué supone eso? Si yo me rompo el ligamento cruzado anterior, como hemos hablado antes, hay una inestabilidad antero-posterior y una inestabilidad rotacional, porque no tenemos ese ligamento, o si hay una rotura parcial, ese ligamento no se encuentra en posición o con la fuerza suficiente actualmente, acompañado del tono muscular y demás, para soportar todas las demandas mecánicas que nosotros le damos a la rodilla. Y esto es un problema porque al final la persona no va a cumplir o no va a poder cumplir con sus demandas en el día a día. Se ven excepciones, por ejemplo, se ven futbolistas que se rompen el ligamento cruzado o deportistas y siguen jugando porque están con esa adrenalina durante el partido o con el estrés o la exigencia de ese deporte o de la situación que esté sucediendo y no se dan cuenta hasta después cuando sucede la reacción inflamatoria. La segunda o el segundo desorden principal es el desorden propioceptivo. Como he hablado antes, se desregula el tono muscular y se desregula la postura, porque no tenemos esa entrada de información tan potente que generaba nuestro ligamento cruzado anterior y nuestro cuerpo no es capaz de adaptarse al medio y a las demandas que nosotros le estamos pidiendo de manera tan eficiente. Lo tercero que tenemos que tener en cuenta, y va asociado a lo cuarto, es que se dan una serie de pérdidas de estrategias de movimiento. Nuestro sistema nervioso central entra en cortocircuito. Las órdenes son más lentas, las respuestas son más lentas y la información además se interpreta más lento. Es como si cortasen el cableado de nuestro sistema nervioso como si fuese un sistema de luz o un sistema eléctrico y se pierden estas estrategias de movimiento que nosotros teníamos en el día a día de manera fluida y automática y que eran totalmente variables y en ese momento nuestro cuerpo tiene que volver a reprogramarse para cubrir las necesidades que tenemos. Por último, se produce a causa de la inflamación, que recordad que la inflamación es una respuesta protectora, una inhibición muscular artrogénica, cuádriceps, isquios, gemelos sóleos, extensores del pie, glúteo, pierden su tono muscular basal y además se inhiben, no son capaces de generar fuerza a la velocidad a la que los necesitamos y esto pues, puede suponer incluso más lesiones si no se empieza a abordar rápido. Y si además no lo trabajamos rápido, normalmente cada vez o cuanto más tiempo pasa, más difícil es recuperarlo. Por tanto, insistimos mucho desde el programa y muchísima gente ya en redes sociales en que hay que trabajar desde el día 1 en el que uno se lesiona. Aunque haya inflamación, se pueden hacer muchas cosas para no perder ese tono muscular y esa función. Por tanto, aquí tendríamos un poco el overall de todo el capítulo. Van a ser capítulos pequeñitos que os resulten amenos, que podáis escuchar mientras estáis desayunando, comiendo o cualquier cosa en el día a día. O como va a estar subido a Spotify principalmente, pues que podáis ir escuchando incluso sin el vídeo. Podáis irlo escuchando en el coche de cara al trabajo y demás. Estaremos en contacto en próximos episodios y seguiremos desarrollando
estos temas que nos acontecen y que harán que la gente entienda mucho mejor estas lesiones de rodilla y sepa cómo empezar a trabajarlas desde el minuto uno, que es lo que nos interesa además, que la gente gane calidad de vida y que desde el programa o sin él, que tengan herramientas para tener esta lesión cubierta. Que en su día, cuando a mí me pasó, había muy poquita gente divulgando sobre esto y uno se tenía que buscar la habichuela como podía. Un abrazo y nos vemos en próximos episodios.